Bendecido día, hermanos. Hoy vamos a compartir por audio esta pequeña enseñanza, como venimos haciendo los sábados en el programa Jesús está vivo. Vamos a comenzar con una pequeña oración para pedir al Señor que nos guíe en este momento de compartir, en este momento de reflexión. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, sobre cada persona que va a recibir este mensaje. Ven, Espíritu Santo, dame tu luz y guía. Danos la gracia de la comunión en tu Santo Espíritu, para que podamos escuchar tu palabra con el corazón, recibir tu mensaje, para que podamos poner en práctica tus palabras y dejarnos guiar por ellas según tus planes de bendición para nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a sentirnos llamados por ti, a experimentar tu llamado en nuestras vidas. Danos la gracia de un encuentro personal contigo, Jesús. Danos la gracia que la fuerza de este encuentro contigo, Señor, nos permita renunciar a todas las obras estériles de las tinieblas, que tu poder y tu gracia divina nos conduzca, nos enseñe, nos guíe y nos capacite para servirte, para ser sal y luz de la tierra, para llevar tu luz a todos los corazones que tú nos confías, Señor, y para que podamos acercar a las personas hacia ti, Jesús, para que podamos, Señor, compartir tu palabra, para que podamos ir poniendo en práctica cada una de estas enseñanzas que tú nos ofreces. Ven, Señor Jesús, ayúdanos a permanecer en tu palabra, en tu amor, como tú permaneces en nosotros. Danos la gracia, Jesús, de vivenciar lo que tú nos quieres dar cada día, para poder valorar tu llamado, para poder valorar tu servicio, para poder, Jesús, dejarnos guiar por tu mirada, por tu amor, por tu presencia. Nos encomendamos a María, nuestra Madre y tu Madre, que está continuamente intercediendo por nosotros, para que seamos librados de las garras del enemigo y para que podamos seguirte, Jesús, y hacer todo lo que tú nos digas, como ella nos enseña en tu palabra. Por eso queremos encomendarnos a la poderosa intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos esta pequeña reflexión. Y para eso los invito, hermanos, que proclamemos el Evangelio de este día. Vamos a ir tomando algunos textos bíblicos que iluminen esta enseñanza, pero me parece bien comenzar con el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, eligió de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, llamado Celotes, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando después con ellos, se detuvo en un llano, donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío, de toda Judea y Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón.
que habían venido para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que los sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan, nos sanen, nos restauren y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, esta palabra poderosa del Señor nos sitúa en un lugar como hijos de Dios. Por el bautismo hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Por el bautismo, todos nosotros los bautizados católicos, los cristianos, hemos recibido un llamado de parte de Dios. Hemos sido llamados a formar parte de su iglesia, de su familia. Y somos todos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Dios. Nuestro hermano Jesús nos auxilia por el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir esta vida nueva, esta vida divina que Él nos trae con su salvación. En esta palabra es muy importante que nos situemos en el lugar, que podamos imaginar cómo fue ese momento. Jesús pasó toda la noche en oración con Dios. Ante las decisiones importantes, el Señor nos invita a orar, nos enseña que orar es fundamental, que es lo más importante. En nuestra vida diaria debería ser lo más importante, la oración. Porque la oración nos mantiene en comunión con Dios, nos comunica con nuestro Padre Dios y nos permite entrar en sus planes de bendición para nuestra vida. Por eso cuando oramos, estamos en comunión con Él, estamos en un contacto profundo y le permitimos que Él venga a morar en nuestra vida, que Él guíe nuestros pasos, que Él nos conduzca, que Él nos acompañe en el camino de la vida. Y es muy importante tener en cuenta aquí que Jesús pasaba largos momentos de oración antes de ir a predicar, antes de encontrarse con la multitud, antes de encontrarse con el gentío. Los discípulos lo llaman, lo ven a su maestro orando. Seguramente esa era una invitación a que hagan lo mismo. Y hoy lo sigue haciendo Jesús con nosotros. Cuando leemos el Evangelio y vemos este ejemplo del Señor, de cuánto Él oraba, toda la noche la pasó en oración con Dios, con su Padre. Y así como los discípulos lo veían orar, hoy cuando nosotros tenemos contacto con la Sagrada Escritura y vamos conociendo, descubriendo la persona de Jesús, recibimos esa misma invitación a orar. Y es muy importante que tengamos en cuenta, hermanos, que la gente lo buscaba a Jesús quizás porque esperaba recibir algo de Él, porque esperaban sanación, porque muchas veces los alimentó, porque esperaban liberación. Pero acá el texto dice algo muy importante. La gente vino a escucharlo y a hacerse sanar de sus enfermedades. Lo primero es escuchar a Dios. Si nosotros no escuchamos su palabra, si no escuchamos su mensaje, si no escuchamos lo que Él tiene para decirnos, lo estaríamos tomando como una cosa más en nuestra vida. Los que hemos tenido la gracia y la posibilidad de servir en ministerios de sanación y liberación, hemos podido experimentar muchas veces que la gente va en busca de una sanación o liberación, pero busca como si buscaría un curandero o un brujo, y Jesús no es eso. Jesús es nuestro Salvador. Jesús sí quiere sanarte, Jesús sí quiere liberarte,
pero primero quiere estar contigo, primero quiere salvarte, primero quiere tener ese momento de comunión profunda contigo. Jesús quiere llegar a ser tu amigo, tu hermano, tu compañero de camino, tu Señor, el que guía tu vida. Y para esto es necesario estar con Él, escucharlo, así como Él nos da el ejemplo de las noches de oración que pasaba con su Padre. Este es un llamado para cada uno de nosotros los bautizados, llamados a ser discípulos del Señor, llamados a ser luz en un mundo que vive en oscuridad, llamados a ser sal y luz para el mundo y mostrarles el verdadero camino, Jesucristo, camino, verdad y vida, el verdadero camino que nos conduce a Dios. Todos nosotros los bautizados, los que estamos dentro de la Iglesia Católica y los hermanos cristianos que creen en Jesús de otras religiones, tenemos en Jesús nuestro verdadero Salvador y Señor. La oración me capacita para poder servir a este Señor que me ha llamado. Orar, leer, estudiar la Sagrada Escritura, pero sobre todo orar la palabra, estar con el Señor y dejarme moldear por Él y dejarme capacitar por Él y dejar que el Señor vaya imprimiendo su imagen y semejanza en mí, en ti, en cada uno de nosotros, es lo fundamental en nuestro camino de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, primero, que tengamos en cuenta que Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz. Desde el día de nuestro bautismo hemos roto con las tinieblas, hemos roto con el demonio, hemos roto con ese camino de maldición, por medio de la sangre de Cristo, por la pasión redentora de Jesús, por su muerte, resurrección, glorificación, ascensión al cielo, por la venida del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido engendrados en el bautismo y somos criaturas nuevas. El Señor perdonó el pecado que hemos heredado de nuestros padres y hemos sido liberados por el poder de Dios para vivir como nuevas criaturas e ir transformándonos en hijos muy amados del Padre. Por eso, hermanos, ahora entramos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Pero primero quería dejarte en claro que nosotros hemos sido llamados por Dios para un camino de bendición. Entonces no seamos obstáculo para ese plan de bendición que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas. Tenemos tres grandes enemigos en el mundo: el demonio, el mundo y la carne. Vamos a quedarnos hoy específicamente en el demonio, el primer punto que vemos. El demonio es nuestro enemigo desde el principio, porque fue enemigo de Dios desde el principio. Desde Génesis 3:15, el maligno ya comenzó a combatir la obra de Dios. Y desde ahí hasta aquí sigue siendo nuestro enemigo y siempre será nuestro enemigo, porque es el enemigo de Dios, el que se opone a los planes de bendición que Dios tiene para nuestra vida, el obstaculizador. Entonces, hermano, nosotros que tenemos al Señor en nuestra vida, que lo hemos recibido por el bautismo, que lo recibimos en cada Eucaristía, que lo recibimos en cada momento que vamos al sacramento de la reconciliación a pedir perdón por nuestros pecados, que lo recibimos en cada misa, en cada momento de oración, en cada grupo de oración, en cada servicio donde estamos impulsados por el amor de Dios. Nosotros que recibimos la presencia de Dios cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que elevamos nuestra mente al Señor, pensamos en Él, oramos en el camino, mientras vamos al trabajo, mientras hacemos las cosas de la casa, mientras podemos, en cualquier momento del día, cuando dedicamos un espacio especialmente para orar y escuchar al Señor y dejarnos amar por Él. Nosotros, hermanos, que estamos en este camino de bendición, no podemos participar de las obras estériles de las tinieblas. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 11 al 14.
Disculpen que estoy un poco congestionada y un poco engripada, pero vamos a tratar de estar bien para predicar el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 11 al 14. Acá encontré el texto. Vamos al texto bíblico que dice: busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras de las tinieblas, pues lo que éstos hacen en secreto, hasta decirlo da vergüenza. Pero cuando todo se pone ante la luz, queda al descubierto, y lo que queda al descubierto es a su vez luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan, nos sanen, nos restauren y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Respeten lo que agrada al Señor y no tomen parte en otro texto bíblico dice: no tomen parte de las obras de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Es muy importante, hermanos, que escuchemos al Señor en esta palabra que Él nos está dirigiendo. Precisamente el Señor nos está hablando en este tiempo donde ya he visto muchos negocios horriblemente vestidos con todo lo que representa a este Halloween, con arañas colgantes, con telaraña, con monstruos, con calaveras, con muertos. Realmente es increíble, a mí me cuesta. Yo no entro a esos lugares, trato, ya cuando me agarra que entré y no me di cuenta, sino salgo. Y les invito a que todos hagamos lo mismo. Cuando entremos a un lugar y lo veamos vestido así, no participemos, no compremos en esos lugares, nos retiremos, que es una manera de testimoniar que no estamos de acuerdo con eso, que no compartimos con el reino de las tinieblas. Es muy importante que nosotros aprendamos un poco, creo que ya hay mucho material sobre este tema, pero vamos a tratar de arrojar un poco más de luz, porque creo que es muy necesario en este mundo actual que es tan masificado y que se deja arrastrar por lo que aparece, por lo que aparenta, por lo que hacen todos o casi todos. ¿De dónde viene esta fiesta? ¿Cuál es el origen? Creo que mucha de la gente que participa en esta obra estéril de las tinieblas nunca se preguntó, no tiene idea de dónde procede esto, nunca se tomó el trabajo de averiguar, porque si se hubieran tomado el trabajo de averiguar, de orar, de discernir de dónde procede esta celebración, creo sinceramente que no participarían de ella. Creo que por la ignorancia son arrastrados al reino de las tinieblas. Por eso vamos a tratar de arrojar un poquito de luz en este tema. Como les digo, hay muchísimo material que ustedes pueden ver de muchos sacerdotes y mucha gente mucho más capacitada que yo, que sabe del tema, de muchos sacerdotes exorcistas, pero yo quiero compartirles sencilla y humildemente mi visión acerca de esto y lo que he estado investigando en estos últimos tiempos. Esta celebración viene de los celtas. Los celtas eran como un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Existieron más o menos en el siglo 8 al 1 a.C., cuando fueron erradicados por los romanos. Eran un pueblo muy feroz, este pueblo era muy guerrero. Los celtas sacrificaban animales y también seres humanos en la colina del oeste de Suiza. Esto se sabe históricamente. Habitaban en Europa en la antigüedad, Irlanda, Galicia, también se cree que en la zona de Escocia, hasta el norte de Italia. Estaban en gran parte de la península ibérica.
Vamos a ir viendo por parte quién es quién para que podamos comprender que esto es una fiesta pagana, que está llena de esoterismo y que no tiene nada que ver con nuestro cristianismo. El origen de Halloween se remonta a esta época, a un festival pagano que ellos celebraban hace como 2000 o 3000 años atrás. Ese festival se llamaba Samaín, algo así, Samaín. Este festival lo realizaban específicamente en el Reino Unido, Irlanda y noroeste de Francia. Es el lugar donde ellos hacían esta celebración. Lo celebraban el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno allí en la zona y el fin de la cosecha. Samaín, el nombre quiere decir fin del verano en irlandés. Halloween está relacionado con muchas creencias paganas celtas. Ellos celebraban el fin de la cosecha y también el recuerdo de familiares difuntos. Así comienza, pero luego se va como trastornando esto, como complicando, como complejizando, y va entrando ya en lo que es ocultismo, esoterismo, y ya vamos a descubrir en qué momento. Las prácticas estas que se realizan en Halloween están condenadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de vivos, y no adoramos a ningún Dios de la muerte. En cambio, esta gente, en ese día de Halloween, realizan rituales satánicos, invocan a los muertos, y muchas cosas realizadas que están relacionadas con la adivinación y la hechicería. Los celtas, cuando hacían estas celebraciones, usaban máscaras, y el sentido que ellos le daban era para huir de los fantasmas o de los malos espíritus que vagaban esa noche. Esa era la creencia de ellos. Y ellos creían que vistiéndose como demonios, que tomando la apariencia de estos seres, ellos pasarían desapercibidos y no les harían daño. Esa es una creencia supersticiosa. Nosotros los cristianos no creemos en supersticiones. Es muy importante, hermanos, que vamos discerniendo. A medida que nos vamos enterando de la historia, de dónde viene esta celebración, vamos discerniendo que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestro cristianismo. Desde el inicio, esto es una práctica pagana y supersticiosa. Recordemos que nos dijo el Señor en Efesios 5, 11 al 14. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien denunciadlas, que es lo que estamos haciendo ahora. Ellos seguían esta tradición motivados por el miedo, tenían miedo a esos espíritus, miedo a la oscuridad. Cada vez que más leemos de este tema y que vamos discerniendo, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. ¿Y por qué usaban esa calabaza en aquella época? Durante la primera semana de otoño, la producción de calabaza era abundante en la zona. Por eso usaban esta hortaliza. Según su creencia, para ellos era el modo de ahuyentar al diablo y guiar las almas de quienes habían muerto. Una práctica supersticiosa y pagana, hermano. Nosotros no creemos que una calabaza ahuyente malos espíritus. Nosotros creemos que el espíritu del mal ha sido vencido por el poder de Jesucristo, por su pasión redentora, como hace un minuto lo dije, y por el poder de la sangre de Jesús. Nosotros los cristianos creemos esto. No creemos que una calabaza con luz ahuyente malos espíritus. Eso es superstición. Aunque recién veíamos históricamente, decíamos que Samaín era un nombre que tenía que ver con fin del verano, según se cree en irlandés, cuando vamos introduciéndonos en el tema vemos que en realidad Samaín es como un nombre de un espíritu al que invocaban los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Los druidas eran sacerdotes satánicos o brujos,
aunque no todos eran sacerdotes, porque muchos eran como jueces, como una especie de profesores, como que enseñaban cosas del ocultismo. Pero estos druidas rendían culto al dios de la muerte a través de rituales crueles, rituales satánicos, donde ellos consagraban, mejor dicho, mataban animales, personas, seres humanos, y se bebían su sangre. Eso hacían los druidas, porque creen que así obtienen más poder. Es lo que hace el satanismo actual. Es importante, hermanos, que nosotros no nos dejemos engañar. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de orar, escuchar a Dios y formarnos en nuestra fe. Si nosotros no hacemos esto, estamos fallando, estamos traicionando nuestro bautismo. Por eso es tan importante que nosotros los católicos y todos los cristianos en general nos dediquemos parte de nuestro tiempo, así como dedicamos tiempo a trabajar, a comer, a alimentarnos, para mantenernos sanos, para mantener el cuerpo fuerte. También es necesario alimentar el alma por medio de la oración, el espíritu. En realidad el espíritu se alimenta por medio de la oración y el alma por medio de la buena lectura. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, nos dediquemos tiempo a formarnos como personas de fe, para que no nos traguemos cualquier cosa que nos diga esta sociedad pagana, para que no creamos cualquier mentira, para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados a lo que no nos identifica, a lo que no tiene nada que ver con nuestra vivencia de fe. Además de esto, los celtas adoraban a otros dioses, a un tal Dagda, que era el dios supremo, el dios de la... vendría a ser, como para que lo entendamos, un dios de los elementos, del conocimiento, y lo creían ellos como un temible guerrero. También adoraban a un tal Lugus, que más tarde, en la Edad Media, se lo conoce como Luc. Como ustedes verán, son malos espíritus lo que esta gente adoraba. ¿Qué hacían los druidas? Los druidas, como les decía, eran como sacerdotes, pero no todos. Y la gente los consideraba como mediadores entre los hombres y sus dioses con minúscula, porque eran politeístas, creían en muchos dioses, adoraban distintas cosas de la naturaleza. Se ocupaban de la historia los druidas, de la civilización celta, por supuesto. También esta gente hacía rituales, entre comillas, como religiosos. Es como para poder explicar, hermano, toda la maldad que hay detrás de esto. Estos sacrificios humanos que realizaban están condenados en la Biblia. Les entrego el texto bíblico Deuteronomio 18 del 9 al 14. Específicamente Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 condena lo que esta gente hacía y lo que hace hoy el satanismo. Entonces nosotros, cristianos católicos y cristianos de cualquier iglesia, no podemos ni aceptar, ni celebrar, mucho menos celebrar todo esto que vamos viendo que contradice la palabra de Dios, la enseñanza que hemos recibido en la iglesia por medio de nuestra tradición apostólica y contradice nuestra fe, no tiene nada que ver con nuestra fe. Estos sacerdotes brujos, los druidas, interpretaban acontecimientos de la naturaleza, adivinaban el futuro y elaboraban pociones medicinales, pociones mágicas que le hacían tomar a la gente. Seguimos viendo que esto no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. También adoraban al dios Sol, entre comillas, con minúscula Dios, que para ellos era Belenús, un espíritu. Nunca leí en la historia que Belenús se llame el Sol.
Entonces, aunque ellos le ponen esos nombres, en realidad son malos espíritus. A este Dios con minúscula, ellos lo celebraban el 1 de mayo. Y a Samhain, que es el que le nombré recién, el Dios propiamente, el Dios de la muerte y de los muertos, a él lo celebraban el 31 de octubre, lo que se va a hacer ahora. Entonces, nosotros cristianos, vuelvo a repetir, porque sinceramente creo que tenemos que tomar conciencia de una vez por todas, los cristianos católicos y cada uno de nosotros ser evangelizadores de nuestros hermanos, de nuestras familias, de los ambientes donde nos movemos, abriendo los ojos de la gente, llevando la luz del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para hacer entender a nuestros hermanos en la fe que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestro cristianismo, porque lamentablemente hasta hay colegios católicos que lo celebran, algo inconcebible. El druismo, donde están estos sacerdotes druidas, digamos, por decir de alguna manera, unidos, juntos, el druismo es una doctrina filosófica y espiritual que promueve un estilo de vida en armonía con el mundo. Y el principio fundamental de ello es el respeto a la naturaleza. Pero escuchen bien, esa es como la careta, la pantalla que ponían en la época para ser atractivos. Pero esto sigue siendo actual, no es que terminó allá cuando los romanos luego devastaron a los celtas, sino que sigue hoy, porque después los romanos entran al lugar y acaban con el pueblo celta. Pero esto sigue, ¿por qué? Precisamente ahí descubrimos, porque el mal espíritu se va transformando en la historia, va tomando nuevos rostros, nuevas caretas y sigue engañando a los que son incautos, a los que no se forman, a los que no se toman el tiempo de profundizar en su fe cristiana. Entonces, esta doctrina filosófica ocultista, hoy la podemos ver en mucha gama de lo que se ofrece actualmente, especialmente en lo que ofrece la New Age, que también se oculta sobre esta adoración a la naturaleza y que en realidad está movida por muchísimos malos espíritus. Como podemos descubrir, hermanos, solo cambia el nombre de todas estas sectas, de todos estos cultos satánicos, pero sigue estando detrás el mismo demonio, el mismo Satanás, es el que sigue estando detrás de todo esto. Toda esta práctica es proscripta por el gobierno romano. Creo que era el emperador Tiberio y Claudio, en el siglo I después de Cristo, y desaparece de los registros alrededor más o menos del siglo II. Pero como les digo, como es una corriente espiritual maligna, se sigue dando aún en nuestros días, y mucha gente sigue siendo engañada por el demonio, porque a veces ya este engaño es culpable, porque cuando uno cae en un engaño diabólico por ignorancia total, porque nunca nadie se lo dijo, quizás la culpa es menor, no tiene culpa porque no sabe. Pero cuando a uno ya le previenen, le dicen, le enseñan, como les decía al inicio de este audio, hay millones de enseñanzas en las redes, donde muchos sacerdotes exorcistas están hablando del tema. Entonces, si ya no se lo quiere oír, ya es una ignorancia culpable, porque ya no estoy queriendo ver la verdad, no estoy queriendo escuchar a Dios a través de las personas que Él me envía para abrirme los ojos, para darme su luz y para guiarme en su camino. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tomemos en serio esto y no participemos de las obras estériles de las tinieblas. Antes bien, como dice la palabra, denunciadlas. Debemos decir, nuestra evangelización debe ser de persona a persona y decir a los hermanos, a los que nos inviten, a los que te digan, vení, hacemos una cena donde vamos a celebrar Halloween. Como cristiano, yo como cristiana católica, ¿qué debo decir? No participo en esas obras del demonio. No creo en eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Te doy mi razón. Porque creo en Jesucristo. Porque creo en un Dios de vivos y no de muertos. Porque creo en el poder de su palabra.
porque por el santo bautismo que Jesucristo me ha dado, formo parte de la familia de Dios. Y en esta familia sigo a Jesús, sigo sus enseñanzas, sigo lo que la Iglesia me enseña. Y trato con todas mis miserias y pecados, trato de vivir en la gracia, en la luz de Dios y en el poder de su palabra. Nosotros como cristianos católicos tenemos que tomar esta autoridad en el nombre de Jesús para denunciar las obras estériles de las tinieblas. Y es muy importante para esto que nos fortalezcamos en la oración. Por eso, hermanos, les exhorto a que no vayan a esos lugares donde se van a hacer esas cenas, donde hacen todas esas comidas basadas en la calabaza, porque es el signo de ellos. Creen, cuando tú estás participando de eso, estás asintiendo con tu voluntad que es verdad que la calabaza echa malos espíritus. Cuando comes lo que ellos te brindan, donde ellos ya han hecho oraciones antes y rituales mientras los preparaban, consagrando eso a Satanás, tú estás entrando en el terreno del diablo, estás entrando en un terreno maligno y no es algo inocente. Mucha gente que no se dedica a aprender, a estudiar y no ora para recibir la luz de Dios, te va a decir, no, pero no exageres. Si no es así, es un momento de diversión nada más, es un momento de placer, es un momento donde nos reunimos, es para compartir. Mentira. Esa es la mentira con la que Satanás seduce. Mentira. Ese es el engaño diabólico. Si tú quieres compartir, si quieres hacer una cena, si quieres tener un momento fraterno, lo puedes hacer el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Vas a la Eucaristía y te reúnes después a cenar con tus amigos, a dar gracias a Dios por todos tus amigos de Jesús que ya están en la presencia de Dios y que han vencido a la bestia porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, como dice el libro del Apocalipsis. Si queremos celebrar, nosotros como cristianos, como católicos, celebremos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y celebremos en fe ya nuestra necesidad, nuestro querer, nuestra búsqueda de la santidad, con la esperanza de que un día lleguemos a estar con ellos en la presencia de Dios. ¿Quieres celebrar? Eso le puedes proponer a las personas que te proponen celebrar Halloween. Le dices, mira, no, hoy yo no participo de esto. Si vos querés, yo te invito a mi celebración. Mi celebración va a ser el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Ese día asistiré a la Eucaristía y ese día, si quieres, vamos a celebrar. Si quieres, te invito a una comida en mi casa. Y celebremos la santidad, celebremos la nueva vida en Cristo, celebremos el poder de Dios, el poder que el Señor ha plasmado en cada uno de estos hermanos a los que ha transformado por su presencia y los ha llevado a esta vida divina, vivida al máximo, heroicamente. Y ellos han ganado por la sangre de Cristo el poder estar hoy en la presencia de Dios, alabando continuamente, viendo el rostro del Señor en alabanza continua junto a todos los ángeles y santos, junto a todos los serafines y querubines fieles a Dios. Tenemos mucho argumento. Podemos hacer esta invitación. Si vos quieres, hermano, yo te invito a esto. No participo de las obras estériles de las tinieblas. Te invito a las obras de la luz, porque soy un hijo de la luz y no tengo nada que ver con el reino de las tinieblas. Sería muy importante que cada uno de nosotros realice esta invitación, responda con esta invitación a los que lo invitan a celebrar Halloween, una fiesta pagana, una fiesta satánica, una fiesta que no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestro cristianismo. Ahora vamos a ir al texto bíblico sobre el que estamos trabajando en estos programas, en los programas de Jesús está vivo, que es la carta a los Efesios, de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, que es nuestra arma espiritual para vencer al mal a fuerza de bien, como el Señor nos invita en nuestro texto bíblico. Vamos a proclamar esta palabra y vamos a cerrar esta breve enseñanza con una oración.
pidiendo al Señor que por el poder de su palabra, por el poder del santo bautismo que nos ha dado, por cada Eucaristía que recibimos, por cada sacramento de la reconciliación, por cada vez que se nos dio la unción cuando estuvimos enfermos, el Señor nos capacite por medio de la oración también diaria para que podamos resistir al mal y vencer al mal a fuerza de bien. Como les decía, muchos hermanos ya han enseñado la maldad de la noche de Halloween. Quería yo un poco solamente compartirles la historia de esta celebración, demostrarles que no tiene nada que ver con nosotros e invitarlos y exhortarlos a celebrar el Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre, por supuesto el 2 de noviembre también oramos por los fieles difuntos porque nosotros creemos que por medio de las misas y oraciones ellos son liberados, los que están en el purgatorio, y pasan a la presencia de Dios. Esa es nuestra fe. Proclamamos Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios, para que puedan resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso deben tomar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, bien calzados los pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que puedan detener todas las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes, y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna, para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos liberen de los engaños diabólicos, nos ayuden a acercarnos al Señor, a orar, a permanecer en su presencia, a buscarlo en las Sagradas Escrituras, a salir de la ignorancia, a creer en el Señor y a poner en práctica su mensaje para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú quieres revestirnos de tu presencia. Hoy queremos pedirte especialmente que nos revistas con el poder de tu palabra, que nos concedas la gracia, Señor, de poder resistir al mal y vencer al mal a fuerza de bien. Hoy queremos pedirte, Jesús, que podamos escuchar tu palabra poderosa, que al menos, Señor, en esto te pedimos la gracia de no caer en el pecado de idolatría. Concédenos esta gracia, Señor, de no poner nada en tu lugar, de darte el lugar que te corresponde como nuestro Dios y Señor. Por eso te decimos, apoyados en el poder de tu palabra: Señor Jesucristo, en tu nombre, por el poder de tu Iglesia y por el poder del santo bautismo que nos has dado, te pido que me cubras con la coraza de la justicia en forma completa. Dame la gracia de vivir la verdad y el amor en esta jornada y en cada jornada. En tu nombre, Jesús, me calzo los pies con el celo por el Evangelio de la paz y tomo el escudo de la fe. En tu nombre, Jesús, me pongo el casco de la salvación y tomo la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, Señor. Y esto lo hago por 3 veces, en comunión con toda la Iglesia, con el Papa Francisco y con todos nuestros hermanos sacerdotes, obispos y laicos,
según tu corazón, Señor. Y afirmamos y confirmamos esta palabra con el poder del Santo Rosario, que rezaremos en este día, cada día, para acercarnos más a ti, para descubrir el corazón de nuestra Madre, María Santísima, que nos exhorta en tu palabra a hacer todo lo que tú nos digas. Ella que primera, antes que todo lo hizo, antes fue la primera en escuchar la voz de Dios Padre y dejar que Él obre en ella para realizar este plan de salvación que Dios tenía en su vida. La primera, María nuestra Madre, que con su sí nos trajo lo más grande, al más grande, a Jesús, y quien da lo más, da lo menos. Ella que nos dio al Señor, con su sí tan generoso. Hoy le pedimos que nos conceda la gracia de poder escuchar la voz de su Hijo, de poder resistir al mal y de no participar en las obras de las tinieblas. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto sagrado y ayúdanos, guíanos, condúcenos, para poder siempre rechazar al demonio y a todos sus engaños. Ayúdanos, Madre, a poder fijar nuestra mirada en Jesús, a no mirar ni a izquierda ni a derecha, y a no dejarnos engañar por estos espíritus pervertidos y pervertidores. Ayúdanos, María, con tu oración constante y con tu poderosa intercesión, para que podamos resistir al mal y vencer al mal a fuerza de bien. Especialmente te pedimos, Madre, en estos días, que tú vayas preparándonos con tu oración de intercesión para que el día 31 podamos dedicarnos a la oración, al ayuno, para que podamos ese día dedicarnos a escuchar a tu Hijo en su palabra y preparar nuestro corazón para celebrar el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Nos ponemos en tus manos poderosas. Pedimos tu intercesión, Madre, para cada uno de nosotros, para los que escuchen este audio, para cada una de nuestras familias y para todas las personas que quieran vivir según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre del pueblo de Dios, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Y nos encomendamos a la poderosa intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, rueguen por nosotros. Buenas noches, hermanos.